cierto. Bueno, el otro día les contaba que en la reunión de Macri, Vidal, Bullrich, Larreta, Macri dijo, corremos el peligro de quedar fuera de todo. De quedar fuera de la presidencia, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Él decía que en la presidencia podía llegar Milei, que Axel Kicillof era imbatible en la provincia de Buenos Aires y que Lustó podía ganar la ciudad. Estaba preocupado. Hubo una encuesta que surgió este fin de semana de un banco de inversión muy grande, que daba liderando las encuestas a Cristina y a Milei, y el resto muy lejos. Es decir, Juntos por el Cambio quedándose afuera. Y el domingo había 5 elecciones, en donde las 5 aparentemente las iba a ganar el peronismo, ¿no? Me parece que todo eso pinta bastante cuál era la situación en el momento en que la Corte toma esta decisión, que sorprendió a todos, ¿no? O sea, un fuerte apoyo del Grupo Clarín ayer, incluso los periodistas que suelen ser un poquito remisos en hacer estos papelones, se veía que les habían bajado una línea de no te podés correr un centímetro, es decir, otra vez Macri, Rosati y Manieto jugando juntos, y además diciendo de qué se trata esto que ellos proponen, ¿no? Al meterse con el tema de la emisión, el mismo Rosati que en su momento había dicho que las necesidades no eran derechos, pero esta vez con una advertencia al presidente del Banco Central. Alguien me decía ayer que Cristina dijo van a hacer lo que puedan para que no sea presidenta. Mira. Es un lindo dato porque no sabía que pensaba ser presidenta. Pero bueno, es obvio que van a hacer lo que puedan. Y está claro, y yo lo he dicho muchas veces cuando peleábamos desde C5N y algunos preferían pactar, que con esta gente no se pacta. Que quienes trataron de arreglar, quienes fueron remisos a ir por el juicio político, igual fueron castigados. Porque como muy bien decías vos en tu editorial, no es contra todo el peronismo. No es solo contra Cristina. Los que fueron egoístas, los que se corrieron, los que dijeron, bueno, dejémosla sola, a ella, la metan presa, que la maten, no importa. Se dan cuenta de que ellos no están invitados a la fiesta. No están invitados. Y que van a ir por todo. Así que me parece que es un momento bisagra. Reaccionaron bien. Me gustó mucho lo que dijo Guado ayer. Y hay que pensar, ahora lo vamos a poner, y hay que pensar también en lo que dijo De Marchi, la Comisión de Juicio Político, porque mientras estaban pasando estas cosas, que pasaban en AmCham, en la Cámara Norteamericana de la Industria, en donde los candidatos van a que les tomen examen, y donde se hablaba de crisis, donde se hablaba, el rumor que había ayer era que el gobierno no iba a llegar, ¿no? ¿Quién asume? Rosati, si no llega. Todo esto que pasó tiene una gravedad mucho más grande si se tiene en cuenta que ayer Rosati habló del tema de la emisión, casi una amenaza al presidente del Banco Central. Y vamos a aclarar que no, en este momento no le está prestando plata ya hace bastantes meses. Es mentira eso, el Banco Central al Tesoro. Eso no existe. Cada vez que ustedes escuchan se renovó deuda, cada vez que se renueva deuda en pesos, además se consigue más dinero. Es decir, no se le está pidiendo dinero al Banco Central. Eso no es cierto. Pero además pasó todo junto, ¿no? Digo, el tipo va a la Cámara, dice eso, en la Cámara hablan de crisis, él dice que no hay que emitir más, y después proscribe. Ahora ya tenemos 3 proscriptos en Argentina. 3 proscriptos. Cristina, Uñac y Mansur. Pero escuchemos qué decía De Marchi sobre Rosati y Robles mientras estaba pasando esto, porque también hay que entender que es una medida defensiva de parte de ellos, que saben que están en peligro, ¿no? De Marchi es uno de ellos, que está diciendo cosas como esta, a ver. Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosati para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra el doctor Rosati por un ex chofer de la Municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses, que tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte del doctor Rosati.
Dada la informalidad y preferencia con los que lo solicitó el señor Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente, si la comisión lo desea, pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022 para dejar en claro esta situación. Bueno, es una corte que está siendo juzgada no solo por sus fallos, sino por hechos de corrupción. Pero los tenemos a Ari Lijalad y a Graciana Peñafort. Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, hola Graciana. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Y aquí. Bien, gracias por acompañarnos. Hubo un hilo de Twitter muy interesante tuyo ayer respecto a esta medida cautelar, pero me gustaría que si nos la podés contar. Bueno, lo que yo explicaba es que esta medida cautelar está mal. Primero, por una sencilla razón, no puedes dictar una medida cautelar a 5 días de la elección. Es un estropicio. Yo de hecho me acuerdo del caso de Santiago del Estero, que le dio tiempo a cambiar el candidato, a hacer alguna cuestión. No es el caso. Pero el problema no es solo que la dictaron 5 días antes de la elección, sino además, y esto no es menos grave, que podrían haberlo resuelto en el tiempo que se demoraron en dictar la medida cautelar. Podrían haber sacado de la incertidumbre tanto los sanjuaninos como los tucumanos y decidir si el candidato era o no era posible que lo fuese, y resolver el tema y no dejar a 2 ciudades de la Argentina, 2 provincias de la Argentina, en esta situación de incertidumbre. Pero voy a ir un poco más lejos, es decir, la Corte no puede dictar este tipo de medidas, porque la única manera que tiene de conocer la Corte temas que hacen al derecho público provincial es por vía de recurso extraordinario. No hay otra manera. Se inventaron una suerte de competencia originaria que no surge de la Constitución, que surge de una interpretación de los jueces, que es totalmente desacertada y que además afecta profundamente el sistema de división del federalismo de una manera insoslayable. Y déjame que haga una segunda observación. Todos nos preguntamos por qué este fallo fue tan sorpresivo. Más allá de las fuentes que dicen que lo llamaron a Rosati porque lo tenía parado, yo voy a decir algo que me parece importante. Hace muchos años, Rosati, como ministro de Justicia de Néstor Kirchner, denunció a Claudio Bonadío por el encubrimiento en la causa AMIA. ¿Saben lo que sucedió con esa denuncia? Rosati pidió la recusación de Bonadío, es decir, que se apartase ese juez, argumentando que no podía intervenir porque él lo había denunciado. ¿Y qué obtuvo? El apartamiento del juez. Claro. Entonces quiero decir, ¿cuál es la situación de Rosati y del resto de los miembros de la Corte respecto a haber sido los denunciantes del juicio político que actualmente atraviesa la Corte? Y no es que yo sea paranoica, hoy Van der Kooi lo dice en Clarín, es el primer límite que le ponen a consecuencia del juicio político. Está mal que la Corte Suprema de Justicia tome este tipo de medidas arbitrarias e infundadas, y voy a ir más lejos de lo que dijo Roberto Caballero. Yo creo que no solo empezaron por proscribir a Cristina, o proscribieron el voto popular en 2 provincias, y están intentando seguir, y no me cabe duda que su única apuesta es precisamente evitar que el peronismo continúe gobernando, porque así como a Videla decía que su peor época fue con los Kirchner, está claro que para esta Corte Suprema, con este peronismo dispuesto a enjuiciarlos, también es la peor época. Me parece que hay que prestar mucha atención a estas medidas cautelares dictadas sin competencia para hacerlo. De hecho, la procuradora Monti dijo que esto no es causa originaria, y después la declaran originaria, sino que además, y esto me parece importante, lo hacen jueces que deberían haberse apartado, y que no me diga Rosati que se olvidó lo que él hizo respecto a Bonadío, porque efectivamente fue una situación importante para él, no puede haberlo omitido, y él está siendo enjuiciado por impulso de los dirigentes de San Juan y de Tucumán, entre otros. Voy a pasar, porque vos hablás de que alguien llamó a la Corte para que salga el fallo en estos días. Voy a poner ahora el video cuando lo dice Feynman. Voy a recordar lo que conté el otro día, y ahora me lo volvió a decir otra fuente, dos fuentes de Juntos por el Cambio, me dicen que fueron a quejarse a Saguier
por qué, por la forma en que los estaban tratando en La Nación Más, y porque cuando ellos quisieron hablar con los periodistas, porque estaban siendo objeto de lo que somos todos en La Nación Más, de insultos, de humillaciones, de difamación, cuando fueron a quejarse, algunos periodistas directamente les pidieron plata para no seguir haciéndolo. Entonces cuando fueron a Zaguier les dijo, no, el canal no está en manos mías, está en manos de Macri, es un contrato de alquiler por 5 años, y hoy lo maneja Macri, anda a hablarlo con Macri. Entonces, hay que tomar esto que dijo Feynman también como una forma de que Macri diga, bueno, vieron que el que manejo todo soy yo. Ahora sí, escuchémoslo a Feynman hablar de esto. Tiene razón Lucas en algo. Para mí la Corte Suprema Nacional tardó mucho. Sí. Vos no podés un martes... Lo que se dice, lo que se comenta, y dentro de la Corte también, es que el ministro Rosati lo tenía parado el tema. Lo tenía pisado y habría recibido un par de llamadas, de vaya a saber quién es. Che, ahora es. Bueno, no, pero era antes. Es ahora. Para mí era antes. Bueno, Claro, no lo podés tirar faltando 5 días para la elección. Bueno, estás escuchando a empleados de Macri decir eso, ¿no? Me lo comentabas vos, Ari, hoy también. Sí, a ver, es muy impresionante esto que dice Feynman, porque también se junta con lo que mostrabas más tempranito del juicio político a la Corte Suprema. O sea, lo que se está ventilando en el juicio político a la Corte es que Robles está dispuesto, Robles, que es la mano derecha de Rosati, es el que opera en favor de Rosati para obtener ventajas o fallos o todo lo que le interese. Recordemos que en los chats que se filtraron supuestamente del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo de Alessandro, también aparecían intercambiando información sobre fallos que ponían en riesgo a provincias. Puntualmente el fallo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que la Corte dijo que tenía que regalarle en un año electoral cerca de 70.000 millones de pesos el gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires, y esos 70.000 millones de pesos, ¿a quién se los saca? A las provincias. Claro. Y también ahí se lo veía a Robles recibiendo, a Rosati, pero se me mezclan porque son lo mismo, Rosati y Robles. Se lo veía a Rosati negociando. Y ayer el administrador de la Corte, Héctor Marchi, decí que tocó en medio de todo este quilombo, pero dijo que Horacio Rosati negoció contratos con la Cámara Federal de Casación Penal a cambio de que removieran al juez que lo estaba investigando a él por enriquecimiento ilícito. Es el nivel de gravedad lo que contó Marchi ayer, sumado a todo lo que viene contando, porque Marchi, recordemos, un hombre muy poderoso dentro del Poder Judicial, dijo ya que mandó informes de irregularidades en la obra social del Poder Judicial que no los publicaban, que borraron el cuarto informe que mandó porque ahí mostraba que la obra social del Poder Judicial no tiene balances, faltaban 30.000 medicamentos, perdieron 3.000 millones de pesos solamente en los últimos 7 meses, que eliminaron, que ese es otro que Graciana lo va a saber explicar mejor, eliminaron el mail oficial de Horacio Rosati, que es una casilla pública en la cual debía recibir esa información, que recibió amenazas cuando empezó a publicar estos informes, que el propio Rosati dijo ayer, Rosati me manifestó que a él no le llegaba la ley. Y vuelvo a conectarlo con lo que estábamos hablando y lo que explicaba Graciana recién. Rosati le dijo a Héctor Marchi, a mí no me llega la ley. Y ayer firmaron 2 fallos pasándole por encima la ley. O sea, es una actitud constante, me parece, de Rosati y de la Corte, que ya son directamente alegales. No sé si existe la palabra en términos jurídicos, pero no hay ley en lo que está haciendo la Corte Suprema. Y la gran pregunta es, ¿qué puede hacer la política cuando la Corte Suprema se aparta de la ley? ¿Y tiene que respetar lo que dice la Corte apartada de la ley? ¿O tiene que empezar a hacer otras cosas? Claro. Bueno, hay una carambola ahí, ¿no? Digo, hay varias cosas que se juegan, ellos defendiéndose del juicio político y a la vez haciéndole el trabajo a Macri para que no nos encontremos el domingo con 5 triunfos peronistas y para decirle a Cristina, ¿sabés lo que te va a pasar a vos? Imagínate, si nos metemos con estos, que no eran enemigos nuestros, digamos, hay un mensaje para varios lados, ¿no, Graciana? Mira, no solo hay un mensaje para varios lados, el mensaje es claro, como yo creo que fue clara las declaraciones de
Rosati ayer en la mañana respecto a la política monetaria. Yo las vi con atención. La verdad, dije, si soy Sergio Massa, me preocupo, y si soy el gobierno actual, me preocupo, porque lo que dijo Rosati, es que hay una teoría en derecho que habla de las cuestiones políticas no justiciables, es decir, aquellas cuestiones que no están sometidas al control de la justicia, que dependen solo de criterios de oportunidad y conveniencia que define la política, y una de esas cuestiones es la política monetaria. Entonces, cuando habla Rosati, lo que está diciendo es, vamos a vulnerar como Corte la cuestión de políticas, de cuestiones políticas no justiciables, introduciéndonos en materia monetaria también, porque, permitidme esto, yo creo que tienen tan claro que necesitan que pierda el peronismo, que están dispuestos a desestabilizar el poder económico de forma absoluta, están dispuestos a intervenir en política monetaria, ya lo han hecho anteriormente en mínimas proporciones, pero el anuncio de Rosati fue claramente un mensaje por elevación a los oídos que quieran escuchar. Yo, como Argentina, que dependo del gobierno que elegí para que fije las políticas monetarias, y que puedo no estar de acuerdo con el actual rumbo de las políticas monetarias, aún así estoy obligada a seguir defendiendo que lo haga el Poder Ejecutivo, porque si lo hace la justicia, entonces, listo, no votemos más presidente, no dejemos que el presidente nombre más ministros, votemos a los jueces de la Corte. Si ellos van a tomar las decisiones que son competencia de la política, entonces no nos entretengan haciendo política, seamos honestos, votemos a los miembros de la Corte. Pero también, y esto quiero agregarlo, me parece trascendente señalar que la única facultad que tiene la política de control sobre la Corte es este juicio político que estamos viendo, donde cada vez que aparece algo es un escándalo. Digo, encontramos al ex administrador no solo despedido y apretado, también encontramos irregularidades en la obra social, y todavía no hemos empezado a analizar los fallos de fondo, es decir, la parte que bien mencionó Alijalar, de cómo se traficaban a través de distintos elementos, como Silvio Robles, los fallos de la Corte. Entonces, acá cabe una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero sí tengo un camino para recorrer. Yo tengo claro que esta Corte no funciona, tengo claro que las conductas de esta Corte son inconductas, que están peleados con la ley y con la Constitución, pero también tengo claro que hay que reforzar la política en lugar de denostarla, para que la política pueda establecer unas nuevas reglas de juego para que esto se ordene. Porque el problema que no se ordene no es el problema que va a tener Cristina, Sergio Massa, Alberto Fernández. El problema que no se ordene es que lo vamos a tener todos, porque así como la Corte Suprema hace cualquier cosa, por ejemplo con el derecho a voto, que es sagrado en una república y en una democracia, también lo va a hacer con los derechos laborales, con la defensa de la integridad física, y pienso que todas las fallas del Poder Judicial encuentran una raíz, una Corte Suprema que no cumple su rol de superintendencia como cabeza del Poder Judicial, y un Poder Judicial que sabe que no es controlado. Y además, perdón Roberto, le sumo algo a lo que decía Graciana. Me parece que el contexto en el cual Rosati ayer habló de cuidar el valor de la moneda es importante. Digo, ayer lo dijo en la AmCham. La AmCham es la Cámara de Comercio de las empresas de Estados Unidos que operan en la Argentina, muchas de ellas con posiciones monopólicas en sectores claves como la alimentación, los servicios, limpieza, etcétera, que atentan contra el valor de la moneda todos los días con la remarcación de los precios. Ese me parece un dato fundamental. Bueno, además Rosati fue cómplice del endeudamiento de Mauricio Macri, no dijo una palabra que era emisión futura esa, ¿no? Sí. Había que pagarla después. Pongámoslo, porque la gente por ahí no lo escuchó a Rosati cuando lo dice. A ver. En el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos está por sobre todos nosotros. Claro. Sí, ¿me permitís? Dale. Voy a decir algo. Me parece que Rosati se está olvidando que el artículo 75 también ordena que el endeudamiento de la nación pase por el Congreso de la Nación, algo que no sucedió en este caso. Es decir, si vamos a analizar el 75, yo estoy muy de acuerdo, pero analicémoslos en todos los aspectos, porque ya es una locura pretender analizar un inciso sí y otro no.
Es que, No, y eso Graciana, ayer, habló del artículo 14 de la Constitución, para decir que dice que tenemos una Constitución que establece el capitalismo como programa económico, y no mencionó el artículo 14 bis, donde están todos los derechos laborales justamente ante los empresarios. Pero quería sumar una cosa, y es que, esto lo sabe obviamente Roberto mucho mejor, ¿qué necesita el Banco Central para cuidar el valor de la moneda? Necesita dólares. Necesita dólares para intervenir cada vez que los mismos que estaban ahí sentados generan corridas cambiarias. ¿Quién fue el principal cómplice de que en la Argentina falten dólares a través de cautelares para obtener dólares para importaciones de forma irregular? La Corte Suprema. Es que ahí estaba la justicia que dictaminó las cautelares y empresarios que tenían sus dólares en el exterior, que se hicieron autopréstamos y que pagaron los préstamos con los dólares a precio oficial de los argentinos. Nicolás. Pero además, recién Graciana decía, no se puede leer la Constitución haciéndole caso a un artículo sí, a un artículo no, a un inciso sí, a otro no. Y ni siquiera es a un renglón sí y a otro no, porque el artículo que él cita, que es el inciso 19 del 75, habla de que el Congreso de la Nación, para empezar, dice que lo de defender el valor de la moneda es algo que tiene que hacer el Congreso de la Nación. Con lo cual eso va en contra de la supuesta independencia del Banco Central que aplaudían todos los que estaban ayer cada vez que mencionaba algún candidato. Sí, es el Congreso el que tiene que darle herramientas al Banco Central para que defienda el valor de la moneda. Eso significa que no es autónomo del poder político. Pero además ese mismo artículo dice que el Congreso tiene que proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación del empleo, a la formación profesional de los trabajadores, recién ahí dice, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, su difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es que la defensa de la moneda es un medio, no es un fin. Exactamente. Los fines son los anteriores. Y Rosati no dijo nada hasta donde sea de justicia social. Sería muy bienvenido que él pusiera la justicia social como un valor a defender. Pero además, ¿quién determina que la emisión es descontrolada? ¿Rosati determina que la emisión es descontrolada? ¿Desde cuándo? Claro. No, Fer, sí. El único que puede determinar si la emisión es controlada o descontrolada es el Poder Ejecutivo Nacional, porque es el que tiene en su cabeza la responsabilidad de la administración de los recursos. No hay otro, no puede ser Rosati, no puede ser Juan de los Palotes, no puedo ser yo. La atribución de administrar los recursos es del Poder Ejecutivo Nacional y no tiene nada que hacer Rosati, porque esa cuestión está clara, que está sujeta, reitero, a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, que no la convierten en cuestiones justiciables, es decir, no pueden ser conocidas por la justicia. Y esto me parece muy grave, y voy a agregar, es el inciso 4, que habla que es función del Congreso autorizar los empréstitos de la Nación, es decir, el endeudamiento de la Nación. Es decir, no podemos, repito, no solo no se pueden interpretar las normas de manera separada o sesgada, sino que la Constitución no se puede interpretar en pedacitos, porque la Constitución es un todo, por eso le decimos nuestra Carta Magna. No podés interpretar una cosa sí y otra no. Algo parecido a lo que ha sucedido ahora. Por ejemplo, la Constitución dice muy claramente cuando una causa es competencia originaria de la Corte, es decir, que la Corte conoce de forma exclusiva y excluyente y en primera instancia. Los temas de derecho público provincial están históricamente excluidos de las causas de competencia originaria de la Corte. Esto lo sabe, digo, si un estudiante de primer año se me presenta y no sabe esto, yo le pregunto qué opina del derecho público provincial y la Corte, y no sabe esto, lo desapruebo. No he sido profesora de Rosati ni del resto de la Corte, pero lo peor de todo es que esta tesis es la tesis histórica que sostuvo la Corte, que recién empezó a modificarla con el caso Santiago del Estero en el 2013. Yo me acuerdo muy claro, ¿se acuerdan cuando se presentaba de Narváez, que no podía presentarse porque era colombiano? La Corte sacó un fallo que fue muy importante, señalando que era un tema de derecho público provincial, donde nada tenía que hacer, salvo por una sola forma, por recurso extraordinario, que es lo único que autoriza la ley. Y si cuando son temas de jurisdicción provincial, los puede conocer la Corte, pero siempre que lleguen por recurso extraordinario, es decir, que se haya invocado una causa de afectación del derecho federal, es decir, del derecho nacional, de la Constitución. Ahora bien, nada de esto sucedió en el caso
en el cual voy a señalar los tribunales locales, tanto de Tucumán como de San Juan, que se habían expedido. Es decir, la forma de llegar a la Corte era llegar por vía de recurso extraordinario. Y voy a ir más lejos. En el tiempo que tuvieron, desde que ambas causas, la de Tucumán y la de San Juan, se dictó la cautelar, podrían haber resuelto el fondo de la cuestión, Roberto, por una sencilla razón. Es una cuestión de puro derecho, no requiere la producción de pruebas, no necesitas un perito. Claro, es una ¿sí cuestión o no? que se analiza. ¿Es sí o no? Exactamente. En el mismo tiempo podrían haber dado la certidumbre, pero voy a ir más lejos. Suponete que por algún motivo no les daba el tiempo. Yo voy a decirte esto. Tanto los dos candidatos a gobernador tienen su representante institucionalmente designado, que es el candidato a vicegobernador. Podrían haber dejado que se hicieran las elecciones y en todo caso, si luego resultaba que el candidato estaba inhabilitado, permitir que asuma su suplente designado por la Constitución provincial. No interferir con algo que la Constitución consagra, y es la autonomía de las provincias para elegir sus autoridades. Bueno, por ahí es la intención, hacerlo así de prepo, último momento, para decir quién manda. Yo digo, intentemos contextualizar. Están en AmCham, la Cámara Norteamericana, está el embajador de Estados Unidos, están los principales empresarios de Argentina, y está el presidente de la Corte, que ya ha decidido. Por ejemplo, la conformación del Consejo de la Magistratura se metió en las tareas del Congreso Nacional. Decidió que los chicos en pandemia tenían que volver a clase. Decidió que había que darle la plata a Larreta, que todos sabemos que no era de él. Como bien decís vos, quizás la gente no se da cuenta y piensa que esto es algo político. Deciden sobre la vida y la libertad. Y hablando de la vida, ayer Fantino le hace una pregunta a Patricia Bullrich sobre que hay una testigo. Esto no es una idea de Página 12, no es una idea de Cristina, no es una idea de Alberto, hay una testigo que fue empleada de Milman, que dice: ahí me llevaron a la oficina de Patricia Bullrich para que yo borre mis teléfonos. Patricia Bullrich contestó una pavada, se sacó el tema encima, hablando en inglés, faltando el respeto, y los empresarios se rieron. ¿Y saben qué, muchachos empresarios? La culpa es de ustedes. Lo vergonzoso de este país son ustedes. Ustedes deberían ser la burguesía nacional y son una vergüenza. Ustedes se rieron de que se estaba encubriendo el intento de asesinato de una persona que fue votada 3 veces por la mitad de la población. El problema no es lo que dijo Bullrich. El problema son ustedes riéndose, son una vergüenza. No se crean inteligentes por tener plata, cualquier boludo tiene plata. Y sabemos cómo la hicieron la mayoría. Es una vergüenza la risa de los empresarios ahí. Pongámoslo ese video, por favor. Cierro con esto. Se transformó en un hecho político el tuit de Cristina y todo lo que la oposición a ustedes sostiene con respecto a lo que rodea el atentado a la vida de Cristina, ¿no? Al atentado a la vida de la expresidenta y vicepresidenta hoy. Entonces te lo tengo que preguntar porque ya no es una cuestión de rivalidades políticas, sino que se ha transformado en un hecho político. Esto, el borrado de celulares, etcétera, etcétera, y una secretaria pidiendo declarar hace unas horas. Bueno, que estoy en AmCham, te voy a contestar con una palabra. Bullshit. Bueno, ahí está. Ese es el poder. Esos tipos riéndose de la respuesta tonta. ¿No? Te agrego un dato político, si querés, a esto. Horacio Rodríguez Larreta habló inmediatamente a continuación de Bullrich. Él también trató de meter un par de chistes tontos y hubo solamente algunas risas incómodas. Es decir, los mismos empresarios que a Bullrich le celebraban esto a carcajadas y con aplausos, a Larreta lo miraban un poco de costado. Es notoria, digamos, Bullrich tuvo 4 o 5 momentos así de aplauso cerrado, y a Larreta le costó muchísimo más. Por ahí si el periodista hubiera hecho mejor la pregunta, no hubiera gastado tanto tiempo en pedirle perdón por hacerle la pregunta, y en vez de decir que era un tema político, es un tema judicial, y le hubiera repreguntado: claro, mire, usted quiere ser presidenta, está presentando acá a dar examen frente a los empresarios. Le acabo de hacer una pregunta, por favor contéstemela. Además es impresionante que Fantino dice, bueno, el tema se transformó en algo porque lo tuiteó Cristina, lo cual es la muestra de que si Cristina no lo tuiteaba con el poder de instalar agenda que ella tiene, esto no se instalaba, porque había un silencio mediático sobre este tema que es tremendo y que efectivamente está documentado. O sea, hay una testigo que dijo, insisto con lo de testigo porque fue una declaración
testimonial, no fue una indagatoria, ella no estaba habilitada a mentir, ella tenía que decir la verdad. Y dijo, a mí me llevaron a Avenida de Mayo 953, tercer piso, a una oficina que pertenece a la fundación de Patricia Bullrich, que efectivamente es así, y un perito borró mi teléfono, borró mi Instagram también. Y en la tercera, que se llama Carolina Gómez Mora, que es la otra asesora, directamente le dijeron comprate uno nuevo y entregar ese como si fuera el viejo que tenías porque no lo tenía registrado su nombre. O sea, están truchando todos los teléfonos de las personas del entorno de Patricia Bullrich, porque misma era la mano derecha en el ministerio y en la campaña de Patricia Bullrich, y eso está documentado en la causa judicial. Roberto, y yo voy a agregar algo. Vos pensás que esta lógica de impunidad, es decir, 2 testigos son llamadas. La primera medida que toman es ocultar la prueba. Es decir, la primera medida que toman con la complicidad del juzgado es el encubrimiento de cualquier cosa. De destruir prueba es una forma de encubrimiento que está sancionada penalmente. Pero además de esto, esta lógica de impunidad lo vimos con Lago Escondido, donde se escondieron, aunque valga la redundancia, en la poca cobertura mediática que tuvo el tema. Lo segundo que voy a señalar, lo vimos con el tema del espionaje en las cárceles, lo vimos con el tema del espionaje de la propia Cristina. Es decir, hace años que el macrismo tiene lógicas que vulneran la ley, y de esas lógicas, y cuando he preguntado por eso, se ríen. Yo me parece que esto hay que marcar que es una línea de conducta. Y voy a decir algo que se trae muchos años. Yo no me olvido de la primera acusación de Macri respecto al espionaje de su familia y de sus opositores políticos allá en la época del Fino Palacios. Y digo, esta lógica de incumplimiento de las normas viene haciéndose con total impunidad a lo largo de los años, se consolidó profundamente durante el gobierno de Mauricio Macri, y hoy cuando ayer se ríe Patricia Bullrich, se ríe desde ese lugar de impunidad. Se ríe porque no puede decir, digan lo que quieran, testifiquen lo que quieran, a mí no me van a tocar. Lo tenemos en